Vamos a hablar de biopsias líquidas ahora, que es un tema muy interesante. Como ustedes saben, la biopsia líquida ya la estamos usando hace unos años, principalmente para diagnóstico. Y bueno, el debate está entre si vamos a poder algún día reemplazar la biopsia de tejido. Como ustedes saben, hay varios pros y contras del uso de estos dos tipos de biopsia. Nosotros hacemos secuenciamiento genético con biopsias de tejido hace más de 5 años. Y el inconveniente, como saben, es que casi siempre, en un 20% probablemente de los casos, no hay suficiente tejido. O sea, una vez que el patólogo terminó de diagnosticar el cáncer y hacer las sustricciones, inmunohistoquímica y todo, no hay suficiente tejido para poder hacer el secuenciamiento genético, porque necesitamos bastantes slides. O sea, si ustedes han visto alguna vez, tenemos que cortar del tumor como 20 slides para el secuenciamiento genético. Y el secuenciamiento genético toma de 3 a 4 semanas, que es otro inconveniente porque el paciente está esperando por un tratamiento y de repente hay un 20% de chance que le digan que no hay suficiente tejido. Entonces, y por último, la otra desventaja del tejido es, como ustedes saben, el tumor es heterogéneo. Dependiendo qué área hagamos la biopsia, los resultados pueden ser diferentes. Eso, sobre todo, lo hemos visto con cuando hacemos una evaluación del PDL1. El PDL1 a veces está fuertemente en una área del tumor y en otra área no está. O en una metástasis sí está y en la otra no. Entonces, todas esas son desventajas de la biopsia de tejido. La biopsia líquida, como estamos extrayendo el DNA de la sangre, no tiene la desventaja de la heterogeneidad, por ejemplo. Tiene una rapidez mucho más grande que la biopsia de tejido porque tenemos resultados con algunas compañías en 8 días. Y tiene la ventaja de que podemos volverla a repetir. Como se toma otra muestra de sangre, es mucho más fácil tomar, si hubiese alguna complicación, algo se hizo mal, se puede repetir la biopsia sin ningún problema, sin ninguna molestia para el paciente. Porque particularmente usamos mucho este secuenciamiento genético en cáncer de pulmón y las biopsias, como ustedes saben, repetir biopsias de tejido en cáncer de pulmón es algo muy difícil porque hay un pequeño riesgo de neumotórax para los pacientes. Entonces, estas son las ventajas y desventajas del uso de biopsia líquida o tejido. Ahora, en el caso de la biopsia líquida, la desventaja, digamos, es que obviamente hay más carga tumoral en la sangre cuanto más tumor tengamos. Entonces, obviamente, si el paciente solo tiene, por ejemplo, metástasis en el cerebro, es muy difícil que podamos aislar en la sangre periférica DNA del tumor. Si el paciente está totalmente diseminado con cáncer, probablemente sea mucho más fácil encontrar el tumor. Así que al final del día, por ahora, les podríamos decir que son complementarias. Nosotros hemos publicado con la Asociación Internacional de Cáncer de Pulmón, ISLC, el año 2018, en el journal oficial nuestro, que es el Journal de Thoracic Oncology, las guías para uso de biopsias líquidas y en las cuales recomendamos el uso de la biopsia líquida como un complemento de la biopsia de tejido. Y hace poco, el mes pasado, con la Sociedad Internacional de Biopsias Líquidas, International Society of Liquid Biopsies, en inglés, hemos publicado una actualización de las guías para uso de biopsia líquida y los usos potenciales en el futuro, que ustedes también pueden revisar en el Journal de Critical Reviews of Hematology Oncology. Entonces, en conclusión, hasta acá es lo que sería el tratamiento o el uso estándar de biopsias líquidas. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto las biopsias líquidas? Porque hay muchísimos usos más que son importantes. Otro uso nuevo de la biopsia líquida es el uso seriado de la biopsia líquida. Les voy a dar el ejemplo de las anomalías ALK. Como ustedes saben, tenemos pacientes que el 4% de los cánceres de pulmón tienen translocaciones o fusiones ALK. Hoy en día hay 5 drogas aprobadas por la FDA para esta anomalía genética. Entonces ustedes pueden decir, ¿y cómo uso las drogas? A mí me gusta la droga 1, a usted le gusta la droga 2, a otro le gusta la droga 3, o otro prefiere la droga 3 porque la 2 da mucha diarrea, etcétera, etcétera. Normalmente así usamos los agentes en medicina. Así escogemos qué droga usamos para la presión, qué droga usamos para diabetes, etcétera, etcétera. O al final el oncólogo escoge la droga con la que se siente más cómodo y listo. Eso no puede ser así. Los pacientes con anomalías ALK tienen mutaciones de resistencia.
Cuando tratamos a estos pacientes con estas fusiones ALK o translocaciones ALK, desarrollan con el tiempo mutaciones de resistencia, al igual que los pacientes que le damos antibióticos desarrollan cepas resistentes. Entonces, la siguiente droga que usted va a usar para un paciente que ha fallado un agente, un inhibidor de ALK, no puede ser un tratamiento empírico. El paciente tiene que tener una biopsia líquida o una biopsia de tejido que evalúe si esa resistencia a la droga es algo extrínseco, o sea, el paciente desarrolló una anomalía en otro gen, en un gen MET, en otro tipo de gen, o es algo intrínseco, que el paciente desarrolló en esta fusión una mutación que le provoca resistencia. Y ustedes saben, pueden revisar la literatura, pueden hacer un check en Google, que está todo, que hay documentadas más de 15 o 20 mutaciones resistentes para estos agentes de ALK. Entonces no podemos dar al paciente empíricamente un inhibidor de ALK sin saber si tiene una mutación resistente o no. Ahora, obviamente, tampoco quiero ser sesgado, estas mutaciones resistentes no son muy comunes, de repente es una minoría de pacientes, un 30%, pero ese 30% de pacientes no se va a beneficiar del uso empírico de inhibidores de ALK, sino de un uso racional de inhibidores de ALK basado en el perfil que ustedes encuentren en el uso repetido de la biopsia líquida. Esto no es tratamiento estándar, no lo quiero sesgar porque no todo el mundo está de acuerdo, pero hay muchas publicaciones que hemos hecho, muchos de nosotros, acerca de esto, y estamos abogando para que se use de una forma racional la biopsia líquida en el caso de inhibidores de ALK, y es la misma historia en el caso de inhibidores de NTRK, porque como ustedes saben, esta anomalía genética NTRK, para la que ya hay dos productos, dos drogas, larotrectinib y entrectinib, estos pacientes con esta fusión NRTK o translocación NRTK también desarrollan mutaciones resistentes. Hay más de 10 ya que están documentadas en la literatura. Entonces, el inhibidor de NRTK que vamos a usar tiene que ser un inhibidor basado en el perfil de resistencia y sensibilidad de estos tumores. Así que estos son un par de ejemplos por cual la biopsia líquida seriada puede ser que sea parte del tratamiento estándar en el futuro. Y por último, quería hablarles del uso de la biopsia líquida en casos tempranos. Nosotros por décadas a los pacientes que han sobrevivido estadio 1 o 2 de cáncer de pulmón, le venimos haciendo tomografías y irradiándolos con radiación cada 3, 4, 5 meses, cosa que es innecesaria. Porque si realmente estos pacientes tienen una recurrencia de su tumor, va a haber DNA tumoral en la sangre. Entonces nuestra misión es encontrar ese DNA tumoral y poder seguir ese DNA tumoral y descubrir esa recurrencia sin necesidad de estar haciendo una radiación empírica y dándole radiación a los pacientes. Entonces ese es el futuro. Hay muchas tecnologías ahora para buscar DNA tumoral en pacientes con estadio 1, 2 o 3 de cáncer de pulmón que están en remisión, y vamos a tratar de encontrar una tecnología que sea buena para poder aislar estos casos de pacientes que han hecho recurrencia y no tener que usar tomografías por el resto de la vida de estos pacientes. Lo último que les quería comentar es que toda la tecnología de biopsia líquida está basada en el DNA. Sin embargo, muchos de nosotros hacemos investigación clínica con el RNA, ARN, porque si ustedes al final piensan, es mucho más lógico. No todos, el DNA se transcribe en RNA, no todas las anomalías genéticas del DNA se transcriben. Hay anomalías genéticas, depende del 1 o 2%, que no se llegan a transcribir. Entonces, en el fondo, el RNA es más exacto. Ahora ustedes se preguntan, entonces, si es más exacto, ¿por qué no es tan obvio que todo el mundo haga secuenciamiento genético del RNA y no del DNA? Que no es tan fácil. Hasta hace poco, de repente 2 o 3 años, el RNA se degrada muy rápido en la sangre. Entonces era muy difícil trabajar con el RNA. Hoy en día ya tenemos tecnología para aislar y mantener el RNA y poder trabajar con el RNA. Entonces muchos de nosotros tenemos esperanza que el RNA es más exacto y nos va a ayudar mucho en estos casos. El ejemplo más concreto son las alteraciones genéticas NTRK, NTRK. El RNA del secuenciamiento genético del tejido o de la sangre da mucha más información y permite encontrar
más anomalías genéticas NTRK, sobre todo NTRK3, que el DNA. Por eso es un complemento muy importante, incluso hoy en día, si ustedes están buscando anomalías NTRK, porque el paciente tiene un fibrosarcoma o un cáncer de mamas mamario, hay que hacer un secuenciamiento genético del RNA también, como complemento al DNA. Muchas gracias.